A todos. Primero yo me presento, mi nombre es Ariadna Islas y aquí venimos con nuestro equipo de investigación integrado por Jorge Sierra, Clara González, Marcelo Casinelli y Ernesto Beretta, que estamos llevando adelante una investigación de largo aliento que recibió la financiación de la Universidad de la República para su realización, sobre la iconografía, lo que nosotros llamamos la iconografía republicana, es decir, aquellas imágenes que por su carácter simbólico o por representar conceptos políticos y valores políticos propios de la República, se hicieron comunes en distintos soportes, en pintura histórica, en caricaturas, en marcas de productos de uso corriente, como eran los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Eso sí es cierto. Los cigarrillos no. Pero bueno, entonces, de ese proyecto salió un libro, que bueno, después lo podemos mostrar, ¿sí? Que ahí está, que se llama Iconografía Republicana. Mostrarlo, Guillermo, nomás, porque ahí va. Y ahora, y entonces en ese primer libro nosotros nos enfocamos en la figura femenina de la República al estilo francés o neoclásico y sus derivaciones como motivo de identidad en el Uruguay. Y bueno, y no solo en Uruguay, porque también en América ese modelo de la República como una figura femenina fue claramente usado. Y acá nosotros estamos sentados adelante, ¿no, verdad?, de uno de esos ejemplos que nosotros trabajamos cuando hicimos ese libro. Porque aquí tenemos claramente, yo creo que estoy señalando bien, ¿verdad?, a la figura de la República en su doble acepción de patria y de libertad, pero de República constituida porque está representando al gobierno de la provincia, ¿verdad?, y como un acto memorable, ese gobierno de la provincia. De este lado tenemos a la historia que escribe y recuerda a través de sus documentos ese momento memorable. Esa fue la primera etapa del proyecto. Y ahora estamos en una segunda etapa del proyecto que se llama Iconografía Republicana 2, en donde ampliamos buscar el uso de esa imagen alegórica de la República como una figura femenina y mirar los conceptos políticos que se transmiten a través de los relatos históricos que hace la pintura histórica, el grabado de reconstrucción histórica y a su vez las miles de reproducciones, los cientos de reproducciones en distintos lugares que esos cuadros construyen también un relato de la historia y una capacidad para imaginar la historia, una ayuda para imaginar la historia más allá del texto escrito. Entonces, bueno, hicimos una recopilación de imágenes de hechos históricos del país. Eso está en una etapa de avance de investigación, es decir, nosotros tenemos relevados cientos de interpretaciones visuales de la historia del país, y visto cómo los héroes han desplazado a las diosas en las plazas centrales de muchas localidades. No pasó así aquí en Florida, así que hay que marcar esa excepción. Eso de alguna manera marca también un estadio de los estudios históricos y del conocimiento sobre la historia, porque
la diosa supone luchar por un objetivo. Es lo que a veces se llama un horizonte de expectativa. Representa el proyecto de la República. Los héroes vienen cuando la historia señaló y el saber popular también consolidó quiénes son los protagonistas del relato de la historia del país. Y entonces se desplazan a las diosas que convocaron a la lucha y pasan a ser los protagonistas los que hicieron el país. Y ahí es que se produce ese traslado de las diosas a lugares marginales. Pero hay otra historia en donde se produjo al revés. Y es la historia que de alguna forma yo quiero compartir con ustedes ahora. Cuando nosotros pensamos en batallas, en general no sabemos cómo son. La mayoría de nosotros, yo diría por suerte, no sabemos cómo son. Y las sabemos por relatos que nos obligan a imaginar. Por eso hay un historiador del arte y de la guerra que se llama Peter Paretz, que se llamaba porque falleció, y es nacido en Berlín, emigrado durante el periodo del ascenso de Hitler, y bueno, que vivió y desarrolló su carrera en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, y fue profesor de la Universidad de Berkeley. Y bueno, y él titula su libro, hay dos libros que son sugerentes por el texto, pero también por su título. Uno es Arte e Historia, el arte como historia, que es el juego sobre el que estamos acá, ¿no verdad? Y el otro, que es el que evoca esta presentación que yo voy a hacer, es Batallas Imaginadas. Porque para la mayoría de nosotros, historiadores o no, la batalla es un terreno para la imaginación. Entonces, bueno, ¿cómo imaginaron los artistas que refirieron a las batallas de la independencia? Porque finalmente lo que fue esa guerra que arrancó en 1825 fue una guerra nacional, una guerra que enfrentó a los orientales con los brasileños, con la administración brasileña que gobernaba la provincia. Fue una rebelión que implicó luchas. Y después se transforma en una guerra nacional entre la República de las Provincias Unidas, a la que la provincia pertenecía, integraba, y el Imperio de Brasil. Pero esa guerra nacional nosotros la podemos imaginar como las grandes guerras mundiales, porque son las que más conocemos. Pero lejos están los relatos que tenemos de esas batallas, de esa imaginación de grandes batallas que podemos tener a través de la imposición de los medios actuales de registro de las guerras. Una guerra que se expandió por el conjunto del territorio de la provincia como guerra de guerrillas y de acoso a los ejércitos profesionales del imperio, que sí eran ejércitos retados y que por lo tanto marchaban en columna, mientras que los ejércitos de los rebelados, con los 33 a la cabeza, y los sumados por las sucesivas rendiciones, primero la de Juan Pablo de Laguna,
después la de Fructuoso Rivera, la de Leonardo Olivera, que por el pacto de pertenecer al ejército de la provincia oriental, abandonan el pacto anterior que los había separado del ejército artiguista y los había incorporado al ejército de Brasil. Son rendiciones pactadas que implican el pasaje de todos los batallones al nuevo ejército. Hay episodios que relatan eso, como es el así llamado Abrazo del Monzón, ¿no verdad? Que por ejemplo relata esa circunstancia, en donde una parte del ejército del imperio, bajo la jefatura de Fructuoso Rivera, por el pacto de rendición, es una rendición condicionada. Bueno, se rinde, pero no es tomado prisionero. Se integra la Cruzada Libertadora y pasa a formar el ejército de la próxima administración. Y yo digo de la próxima porque en realidad para nosotros estaba consolidado, pero no. Ellos no sabían si iban a ganar o no. Entonces los partes, por ejemplo, hablan de que 60 acosaron al ejército, de que Manuel Lavalleja, el hermano de Juan Antonio, en una de las batallas se perdió en la niebla y por eso fue tomado prisionero. Que 600 esclavos que formaban parte del ejército imperial del coronel Abreu se pasaron al ejército de la provincia, al ejército de la libertad, y que el gobierno de la provincia prometía pagarle a los amos. Quiere decir que por integrarse al ejército de la provincia habían obtenido su libertad. Y eso tiene que ver con la acción institucional del gobierno, ¿verdad? Y es interesante que esos dos conceptos tan vecinos, esos dos conceptos políticos tan vecinos, como el de independencia y libertad, se meten adentro de la batalla. En uno de los diarios de campaña en julio de 1825 de Fructuoso Rivera, hablaba de la pasión que ponían sus soldados en defensa de sus derechos y de su libertad. No hablaba del país, hablaba de ellos. Y entonces proponía, después de los triunfos en las batallas, proponía que se nombrara a esos escuadrones, que variaban mucho en número, con distinciones de mención. Entonces, de cambiar el nombre de los batallones, que eran de libertos, de dragones, porque usaban armas de fuego, de infantes, de zapadores, porque hacían las tareas de cargar las piezas de artillería, ¿verdad? Y abrir las zanjas para separar los campos enemigos. Bueno, por nombres nuevos: el de los valientes, el de los vencedores, el de los defensores de la libertad. Quiere decir que eso que es una batalla se transforma en una acción política. Y ahí, bueno, tenemos que de golpe pensar en cómo imaginar esas batallas políticamente. Entonces ahí tenemos de Esteban Garino, que quizás creo que ustedes la conocen muy bien, porque creo que está acá en el museo, ¿no? Sí, sí. Ah, bien, es otro. Este es el de Rincón. Este está en la Fortaleza del Cerro.
Esta es la batalla de Rincón, y ven que está pensada como una batalla campal, en donde el comportamiento heroico de los soldados se hace evidente. Hay un movimiento que está indicando el fragor de la batalla. Vamos a ver Sarandí, ahora también de Garino. Y ahí tenemos a Lavalleja enarbolando el pabellón tricolor, y es una imagen con texto, porque abajo dice que nadie mire atrás. Y eso puede ser una consigna militar, que nadie mire atrás, que se suma a aquello de carabina de pata y sable en mano, que nadie mire atrás. Pero también es una consigna política, porque en realidad la patria no estaba atrás, la patria estaba adelante, era el proyecto, era lo que se iba a conquistar. Y yo diría que esa batalla de Sarandí tiene poca sangre. El color primordial en esas batallas es un blanco, celestes, azules. Bueno, no creo que sea el color predominante en una batalla. Blanes, era ahora, ¿no? Blanes, cuando era muy joven y no había pasado por la academia que dijo Ernesto, y sí había sido alumno de Benes y Ligorio, ¿no? Hace esta representación del combate del Cerro, 9 de febrero de 1826. Está transcurriendo la cruzada y la guerra ya está llegando a Montevideo. Y bueno, todavía no se tomó Montevideo, Montevideo sigue en manos de los brasileños, pero Oribe toma la fortaleza del Cerro y completa el sitio de Montevideo, ¿no, verdad? Bien. Que era la capital de la provincia y era uno de los puertos principales, ¿no, verdad? Tenían el puerto de Maldonado, todavía no tenían el puerto de Colonia, ni tampoco tenían el puerto de Montevideo. Así que el triunfo de la cruzada estaba limitado. Pero miren los colores que hace Blanes. Bueno, Blanes le pone sangre a esta batalla. Le pone unos rojos que están indicando cuál es el color de ese momento, ¿sí? Están los uniformes. Pero vamos al detalle. Está en los que no aparecen en esas batallas del siglo XX, en donde no aparecen los muertos de Garino, ¿no, verdad? Pintadas en el siglo XX, ¿no? Esta fue pintada en los 40, si yo no me equivoco, ¿no? Y de los 1840, ¿sí? Y ahí están los muertos en combate. Y están coronados, y nos vamos a la próxima, por esta alegoría de la victoria con la corona de laurel sobre esos caídos y sobre ese héroe central que ocupaba Oribe en la ladera del cerro, ¿verdad? Y que dice: la patria saldrá de la lucha. 9 de febrero de 1826. Y ahí vemos la introducción del elemento alegórico en medio del campo de batalla. ¿Sí? Y veamos ahora a los Blanes que siguen. Porque si Blanes pintó cuando joven el combate del Cerro, ya vuelto de Florencia, o no sé si esta le hizo Florencia mismo, Ernesto. La deja inconclusa ya. Bien. Bueno, miren esta batalla de Sarandí, qué distinta que es.
Porque en esta batalla de Sarandí no hay sangre. Hay un muerto en primera fila mostrando el riesgo de la batalla. Pero la batalla se ve a lo lejos y en el primer plano están los jefes decidiendo la estrategia. La patria sigue estando adelante. Vamos a ver la de Sarandí de Rosé ahora. ¿Sí? La de Sarandí de Rosé. Estamos ahí. Bueno, y vemos que de alguna forma está repitiendo ese esquema de Blanes, en donde, bueno, la batalla tiene un poco más de movimiento, pero la batalla se ve al fondo. Hay alguna arma que se ve dibujada actuando a lo lejos. Y en el siglo XX, el escultor Bauzá hace esta abstracción de una batalla, en donde pone la caballería como si fuera un eco, ¿no verdad? Es todos los jinetes iguales están haciendo la batalla por la independencia. ¿Es la de Sarandí? ¿Es la de Rincón? ¿Es la de las piedras? No sabemos. Es la batalla política, la batalla por la independencia. Y Nini González, el calígrafo, hizo en tándem con esta y al mismo tiempo, no el lector, al mismo tiempo estaba haciendo las dos. Una se la había encargado el Poder Legislativo, esta que tenemos atrás, haciendo una tradición de identidad, ¿verdad? Aquel gobierno provisorio es el origen del gobierno de la República, del poder legislativo de la República, ¿no? Bien. Y después hace esta otra para mandar a la Exposición Internacional de París. Y las batallas, ¿vos te animás a ampliar eso, a ir cerca de eso? Está en la República Oriental libre y constituida, ¿no? Los bloques son los 33 orientales. Miren, tiene el nombre de los 33 orientales. Pero me interesa ir a la filacteria, que es el lazo que está arriba. ¿Sí? Sí. Ahí va, ¿no? Allá tienen un angelito, ¿verdad? Ahí. Bueno, las batallas están escritas en la cinta, desaparecieron del relato, no se comentan. Lo que importa es su resultado. Terminada la batalla, terminada la guerra, se erige la política, más o menos. Porque paralelamente a esta alegoría de la República Oriental, libre, independiente y constituida, aparece otro cuadro más o menos alegórico sobre la independencia, que fue difundido como litografía, que es lo que vemos acá, ¿sí? El original está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y esta litografía puede haber circulado, nosotros no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Puede haber circulado como hoja suelta o como adjunta a la prensa, ¿no? Bien. Dice 1830-1930. Es el centenario de la culminación del proceso de la independencia, ¿no? ¿Verdad? Bien. A veces dicen que es el grito de Asensio. Yo discrepo con eso. Y además tiene muchos anacronismos, ¿no? Sí, yo soy indígena. Bueno, vamos a empezar. Caballería indígena con las lanzas, ¿sí? La bandera de 1830, que no va en el grito de Asensio y no va en 1825, porque esa bandera es la que se usó para la jura, simplificando la bandera inicial. Bueno, pero esa es otra. ¿Y quién preside esa batalla? Ni Lavalleja, ni Rivera, ni Artigas.
ni Venancio Benavides, ni Perico el Bailarín. La preside la libertad, la república. Y vieron que la libertad puede ser femenina o puede ser masculina. Porque miren, la república tiene el gorro frigio rojo y el manto rojo al mejor estilo francés, ¿sí? Y el que enarbola las cadenas rotas es un gaucho o un indio, ¿sí? Más un indio quizás, ¿sí? Muy blanco para indio, pero un criollo. Son todos conceptos ahí. Un americano, digamos. Un americano que recuerda la figura del centauro. ¿Cuántas veces a los soldados de la patria y a los gauchos se los caracterizó como centauros? Y vayamos ahora a la desaparición de la batalla. Ustedes tienen uno de los ejemplos más característicos de la desaparición de la batalla, pero no son los únicos. Porque en la ciudad de Dolores hay una alegoría de la acción de San Salvador. Y la acción es más verla la alegoría de la acción de San Salvador. Porque en la acción de San Salvador, Juan Pablo Laguna y La Valleja midieron las fuerzas y Juan Pablo Laguna se rindieron. Y aquellos que no aceptaron la rendición fueron tomados prisioneros. Y los otros fueron integrados al ejército de la provincia. Y miren la acción de Dolores, cómo se recuerda. Con una figura femenina que lleva gorro frigio. Es una imagen de la República, que tiene un manto o una capa o unas alas que señalan la victoria que va a venir. Y con la espada en alto, mostrando cómo fue la primera acción de los 33 orientales, mostrando la espada en alto porque la guerra está empezando, está convocando a la guerra. Pero vamos a mirar ahora la otra alegoría. ¿Seguimos en Dolores? Sí, y ahí está, y se ve el gorro frigio, y ahí lo señala Jorge con la manito. ¿Ven que tiene el gorro frigio? Esa capa que parece una victoria alada, es una capa, pero sugiere, ¿no verdad? Y la espada en alto. Y el seno descubierto. Como la libertad guiando al pueblo desde la Croix, que nosotros la tendríamos que mostrar, pero no la trajimos. Porque nunca la traemos, porque siempre pensamos que todo el mundo la conoce, y yo creo que casi que sí. Y si ustedes tienen un teléfono ahí, la buscan y la buscan. Bien. Y vamos a mirar la que ustedes tienen acá, en Sarandí Grande, que es otra de las batallas sin sangre. Sin sangre, sin batalla, sin soldados. Es la alegoría de la batalla de Sarandí. Y es otra república americana. Vamos a mirar el pelo, porque el pelo, si ustedes lo miran de frente, es un peinado complejo y trenzado, ¿no? Y si ustedes lo miran de costado, tiene la imagen, tiene la forma del gorro frigio de la de San Salvador, de la de Dolores. Y tiene, bueno, el sable, ¿no? Y tiene, ¿ven? Que el peinado hace el pliegue del gorro frigio. No es, pero lo sugiere. Y tiene el puma que representa el valor al pueblo, que
que ha luchado todas las batallas y ha resistido con valor a la guerra. Y la alegoría de Sarandí tiene una hermana más allá del Atlántico. Vamos a mirar el carro triunfal de la República de Dalú en la Plaza de la Nación en París. ¿Cómo está acompañada? Bueno, va dando un paso hacia adelante. Es la república que se construye. Lleva una mano en alto y el haz republicano en la otra. Tiene gorro frigio. ¿Y quién conduce el carro? Los leones del pueblo de Francia. Pero fíjense el detalle de José Luis Zorrilla de San Martín, que en vez de poner un león, pone el león americano. ¿Sí? Y más, nos vamos a la leyenda patria. Ustedes saben que cuando se inauguró el monumento, se recitó la leyenda patria, ¿no verdad? Bien. Bueno, para una impresión de la leyenda patria, suponemos, o para una ilustración de la leyenda patria de su padre, Juan Zorrilla de San Martín, José Luis Zorrilla de San Martín hizo este abigarrado resumen de la Cruzada Libertadora, ¿no es verdad? Porque pone a La Valleja en el centro, el desembarco, los 33, los delegados de los pueblos y arriba una república que el día del desembarco está convocando a la guerra. Otra batalla sin sangre, pero que mira hacia la política, hacia la instauración de la república. Y esta tampoco está sola acá en el dibujo de José Luis Zorrilla de San Martín. Miren por quién está acompañada. La ven ahí, ¿no? Con el escudo, el gorro frigio y esa capa que parece unas alas desplegadas, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿La ven bien? Bueno, mírenla mejor ahora. ¿Dónde está también? Está en París, en el Arco de Triunfo, y se llama la Marsellesa o la partida del ejército en 1792 a defender a la República. Y es casi la misma figura que la alegoría de José Luis Zorrilla de San Martín, cuando convoca a seguir a los 33 en la batalla. Pero esto no fue hecho en el momento. Esto, ni lo de José Luis Zorrilla de San Martín fueron hechos en el momento. Fueron hechos para desatar en el espectador, en todos nosotros, el entusiasmo y la adhesión al proyecto republicano. Al proyecto republicano de la República que hoy conocemos, al proyecto republicano de la República Francesa después de la Revolución. Quiere decir que lo que decía Ernesto lo vemos en esta representación de las batallas imaginadas, de las batallas sin sangre, de las batallas sin combatientes. ¿Sí? La idea de que la política es lo que impulsa a la guerra.